Buenas noches amigos, Eh, otra vez acá, Lector Impune. Les quiero mostrar un libro que me acabo de comprar, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Hace tiempo lo quería leer, lo tengo en digital, me rehusé a leerlo en digital y hoy, el Día de la Mujer, me compré el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Es una obra notable, ¿ya? Que aborda, digamos, el tema de la invención de los libros en el mundo antiguo. Pero antes de ir a la obra, quiero aclarar para qué este video. Este video es la serie de videos de lecturas eh, comentadas desde el inicio hasta el fin de cada libro, ¿sí? Eh, la idea es leer el prólogo, capítulos, secciones de los libros y comentarlas en el momento en que se está grabando el video. Bueno, algunos datos de Irene Vallejo. Es una filóloga y escritora española, nacida en Zaragoza en 1979. Publicó este libro en 2019, pero también ha publicado un par de novelas, otros libros de ensayo, ¿sí? Ha participado por decirlo así, programas de televisión que fomentan el tema de la lectura, el libro, la cultura, y también podríamos decir que ella ha sido una mujer que ha recibido bastantes galardones en relación a su trabajo literario y de divulgadora e investigadora de las letras, ¿no es cierto? Bueno, Irene Vallejo es una gran escritora y un gran hallazgo para todas las personas que eh, quieran leerla, porque realmente, como relata en este libro, que es un libro de ensayo prácticamente, como lo hace de una manera tan amena, tan poética, tan lírica en ocasiones, con una prosa, digamos, que bordea esos registros, esas técnicas del relato, hace que su lectura sea súper amena. Estoy hablando más o menos bajito para no meter ruido por ahí atrás y no se despierte mi familia. Así que aquí partimos. El infinito en un junco. Este libro es de la editorial Random House. La parte de bolsillo, ¿sí? Está dedicado a la madre de Irene, Mano firme de algodón. A mi madre, mano firme de algodón. El oxímoron, mano firme de algodón. Y hay unas citas que funcionan como epígrafe. Dice: parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Mia Couto, Trilogía de Mozambique. La otra: los signos inertes de un alfabeto se vuelven significativos, llenos de vida en la mente. Leer y escribir alteran nuestra organización cerebral. Siri Husbeth, vivir, pensar, mirar. Y la última: me gusta imaginar lo pasmado que se quedaría el bueno de Homero, quienquiera que fuese, al ver sus epopeyas en las estanterías de un ser tan
e inimaginable para él como yo, en medio de un continente del que no se tenía noticias. Marilyn Robinson. Cuando era niña me gustaba leer. Bueno, vamos a partir con el prólogo. ¿Sí? El prólogo. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vedado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial, presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos, han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche los sorprende, lejos de cobijo alguno, solo su capa los protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles las bolsas y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida, y, aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia
y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido qué perseguían los jinetes extranjeros. Libros, buscan libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia, el señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Bueno, una pausa en la lectura del prólogo y comentar la importancia de los emisarios, estas personas que son una suerte de soldados, de sicarios, de cuatreros de libros, emisarios de el faraón en la época de los grandes faraones en el antiguo Egipto, de una de las grandes ciudades puertos de la antigüedad que es Alejandría, y ya se perfila entonces de alguna forma el enfoque en cuanto al estilo de darnos a conocer la importancia de los libros a través de la palabra de su ensayo Irene Vallejo, y por otro lado nos plantea en este caso los puntos de referencia por los cuales nosotros debemos partir con la comprensión de cómo surgen los libros, ¿sí? De dónde, cuándo y cómo. Seguimos. Siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no se me ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos, para seguir esperando, lo retraso aún varios días, durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. Sencillamente no me siento capaz. Todo debería estar ahí: el tono, el sentido del humor, la poesía, el ritmo, las promesas. Los capítulos, todavía sin escribir, deberían adivinarse ya, pugnando por nacer en el semillero de las palabras elegidas para empezar. Pero, ¿cómo se hace eso? Mi bagaje ahora mismo son las dudas. Con cada libro vuelvo al punto de partida y el corazón agitado de todas las primeras veces. Escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos, así lo expresa Margarita Duras, pasando del infinitivo al condicional y luego al subjuntivo, como si sintiese el suelo resquebrajarse bajo sus pies. En el fondo, no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas: hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Bueno, aquí está, digamos, la experiencia de enfrentarse a la página en blanco de un escritor, de una escritora, y en ese sentido el esfuerzo, el empuje y la potencia de ordenar las ideas, de tener claridad, de poder expresar adecuadamente cada cosa que queremos transmitir
en el escrito es fundamental para que el producto, el libro salga y llegue a su puerto. Sigo. Después de todas las agonías de la duda, después de agotar los aplazamientos y las coartadas, una tarde calurosa de julio, me enfrento a la soledad de la página en blanco. He decidido abrir mi texto con la imagen de unos enigmáticos cazadores al acecho de la presa. Me identifico con ellos, me gusta su paciencia, su estoicismo, sus tiempos perdidos, la lentitud y la adrenalina de la búsqueda. Durante años he trabajado como investigadora, consultando fuentes, documentándome y tratando de conocer el material histórico, pero a la hora de la verdad, la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de los buscadores de libros, en los caminos de una Europa antigua, violenta y convulsa. Me suena algo actual. Y si empiezo narrando su viaje, podría funcionar, pero ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación? Creo que el punto de partida es tan fantástico como el viaje en busca de las minas del rey Salomón o del arca perdida, pero los documentos atestiguan que existió de verdad en la mente megalómana de los reyes de Egipto. Tal vez allá en el siglo III a.C. fue la única y última vez que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los libros del mundo sin excepción en una biblioteca universal. Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abstracto de Borges o quizás su gran fantasía erótica. En la época del gran proyecto alejandrino no existía nada parecido al comercio internacional de libros. Estos se podían comprar en ciudades con una larga vida cultural, pero no en la joven Alejandría. Los textos cuentan que los reyes usaron las enormes ventajas del poder absoluto para enriquecer su colección. Lo que no podían comprar lo confiscaban. Si era preciso rebanar cuellos y arrasar cosechas para hacerse con un libro codiciado, darían la orden de hacerlo, diciéndose que el esplendor de su país era más importante que los pequeños escrúpulos. La estafa, por supuesto, formaba parte del repertorio de cosas que estaban dispuestos a hacer para conseguir sus objetivos. Ptolomeo III ansiaba las versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, conservadas en el archivo de Atenas desde su estreno en los festivales teatrales. Los embajadores del faraón pidieron prestados los valiosos rollos para encargar copias a sus minuciosos amanuenses. Las autoridades atenienses exigieron la exorbitante fianza de 15 talentos de plata, que equivale a millones de dólares de hoy. Los egipcios pagaron, dieron las gracias con pomposas reverencias, hicieron solemnes juramentos de devolver el préstamo antes que transcurrieran, digamos, 12 lunas. Se amenazaron a sí mismos con truculentas maldiciones si los libros no volvían en perfecto estado y a continuación, por supuesto, se los apropiaron, renunciando al depósito. Los dirigentes de Atenas tuvieron que soportar el atropello. La orgullosa capital de tiempos de Pericles se había convertido en una ciudad provinciana de un reino incapaz de rivalizar con el poderío de Egipto.
que dominaba el comercio del cereal, el petróleo de la época. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, una potencia económica de esa magnitud puede extralimitarse alegremente. A todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduana requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo, lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y retenían los originales. Estos libros, tomados al abordaje, iban a parar a las estanterías de la biblioteca con una breve anotación aclarando su procedencia. Fondo de las naves. Cuando estás en la cima del mundo, no hay favores excesivos. Se decía que Ptolomeo II envió mensajeros a los soberanos y gobernantes de cada país de la tierra. En una carta sellada les pedía que se tomasen la molestia de enviarle para su colección sencillamente todo: las obras de poetas y escritores en prosa de su reino, de oradores y filósofos, de médicos y adivinos, de historiadores y todos los demás. Además, y esta ha sido mi puerta de entrada a esta historia, los reyes enviaron por los peligrosos caminos y mares del mundo conocido a agentes con la bolsa llena y órdenes de comprar la máxima cantidad posible de libros y de encontrar, allí donde estuvieran, las copias más antiguas. Ese apetito de libros y los precios que se llegaban a pagar por ellos atrajeron a pícaros y falsificadores. Ofrecían rollos de falsos textos valiosos, envejecían el papiro, fundían varias obras en una para aumentar su extensión e inventaban toda clase de hábiles manipulaciones. Me parece a piratería de la antigüedad. Algún sabio con sentido del humor se divirtió escribiendo obras bien amañadas, auténticos fraudes calculados para tentar la codicia de los Ptolomeos. Los títulos eran divertidos, podrían comercializarse hoy con facilidad. Por ejemplo, lo que Tucídides no dijo: sustituyamos a Tucídides por Kafka o Joyce, e imaginemos la expresión que provocaría el falsario al aparecer en la biblioteca con las fingidas memorias y los secretos inconfesables del escritor bajo el brazo. A pesar de las prudentes sospechas de fraude, los compradores de la biblioteca temían dejar pasar un libro que pudiera ser valioso y arriesgarse a enfurecer al faraón. Cada poco tiempo el rey pasaba revista a los rollos de su colección con el mismo orgullo con el que pasaba revista a los desfiles militares. Preguntaba a Demetrio de Falero, el encargado del orden de la biblioteca, cuántos libros tenían ya, y Demetrio lo ponía al día sobre la cifra, comillas: ya hay más de 20 decenas de millares, oh rey, y me afano para completar en breve lo que falta para los 500.000. Cierre comillas. El hambre de libros desatada en Alejandría, empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. Bueno, nos quedan un par de páginas del prólogo para que vayan viendo cómo es el estilo de Irene Vallejo, un estilo muy liviano, muy sencillo, no utiliza hasta el momento, grandes palabras rebuscadas y
Eso lo hace súper ameno, rápida la lectura. Y también le da un toque de intimidad, eso de cómo ella de alguna forma nos explica cómo es parte de su proceso creativo, en este caso. Seguimos. Nos quedan 2 paginitas y media y terminamos. He nacido en un país y una época en que los libros son objetos fáciles de conseguir. En mi casa asoman por todas partes. En etapas de trabajo intenso, cuando pido docenas de ellos en préstamo a las distintas bibliotecas que soportan mis incursiones, suelo dejarlos apilados en torres sobre las sillas o incluso en el suelo, también abiertos boca abajo como tejados a 2 aguas en busca de una casa que cobijar. Ahora, para evitar que mi hijo de 2 años arrugue las hojas, formo pilas sobre el eh, reposacabezas del sofá y cuando me siento a descansar noto el contacto de sus esquinas en la nuca. Al trasladar el precio de los libros al de los alquileres de la ciudad donde vivo, resulta que mis libros son unos inquilinos costosos. Pero yo pienso que todos, desde los grandes libros de fotografía hasta esos viejos ejemplares de bolsillo encolados que siempre intentan cerrarse como si fueran, mejillones, hacen más acogedora la casa. La historia de los esfuerzos, viajes y penalidades para llenar los estantes de la biblioteca de Alejandría pueden parecer atractiva por su exotismo. Son acontecimientos extraños, aventuras como las fabulosas navegaciones a las Indias en busca de especias. Aquí y ahora los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica que abundan los profetas de su desaparición. Bueno, ahí la autora como que hace el guiño a la idea de estas personas que dicen que de alguna forma el libro físico, ¿sí?, con su olor, su textura, va a desaparecer. Va a desaparecer comido, zambullido por el avance inexorable y vertiginoso e implacable de la tecnología de la lectura digital, por ejemplo. Sigo. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las inmensas posibilidades de ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde de un fin de época, de un verdadero apocalipsis de librerías echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos cerca de las puntas de lanza prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Humberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor.
inventos esenciales, inventos que son tan indispensables, tan íntimos, tan intrínsecos, tan uno mismo, que son parte de lo cotidiano, de lo que necesitamos día a día, y son lo más simple y lo más efectivo que hay. Seguimos. ¿Dónde quedamos? Ya. Por supuesto, la tecnología es deslumbrante y tiene fuerza suficiente como para destronar a las antiguas monarquías. Sin embargo, todos añoramos cosas que hemos perdido: fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos. Por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos. Primero fueron las canciones de nuestras casetes o nuestros cassettes, después las películas grabadas en VHS. Dedicamos esfuerzos frustrantes a coleccionar lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda. Cuando apareció el DVD, nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo, pero vuelven a la carga tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño, que invariablemente requieren comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podemos ver una cinta de video o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. Interesante eso que dice, ¿eh? El libro, seguimos leyendo aquello que se escribió hace 10 siglos atrás, ese manuscrito original, pero no podemos ver un video que tenía un formato para ser visto de hace 30 años atrás. Increíble eso. ¿Por qué? Porque no tenemos ese andamiaje, digamos, de aparatos reproductores y ordenadores de la época para poder hacer funcionar ese dispositivo que tiene ese video o esa foto que está guardada en ese disquete que se colocaba antiguamente y insertando. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos, en una guerra que nos registran los manuales de historia, la lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Por eso decidí sumergirme en esta investigación. Al principio de todo hubo preguntas, enjambres de preguntas. ¿Cuándo aparecieron los libros? ¿Cuál es la historia secreta de los esfuerzos por multiplicarlos o aniquilarlos? ¿Qué se perdió por el camino y qué se ha salvado? ¿Por qué algunos de ellos se han convertido en clásicos? ¿Cuántas bajas han causado los dientes del tiempo, las uñas del fuego, el veneno del agua? ¿Qué libros han sido quemados con ira y qué libros se han copiado de forma más apasionada? ¿Los mismos? Este relato es un intento de continuar la aventura de aquellos cazadores de libros. Quisiera ser, de alguna manera, su improbable compañera de viaje, al acecho de manuscritos perdidos, historias desconocidas y voces a punto de enmudecer. Quizás aquellos grupos de exploradores eran solo esbirros
al servicio de unos reyes poseídos por una obsesión megalómana. Tal vez no entendían la trascendencia de su tarea, que les parecía absurda, y en las noches al raso, cuando se apagaban los rescoldos de la hoguera, mascullaban entre dientes que estaban hartos de arriesgar la vida por el sueño de un loco. Seguramente hubieran preferido que los enviasen a una misión con más posibilidades de ascenso, como sofocar una revuelta en el desierto de Nubia o inspeccionar el cargamento de las barcazas del Nilo, pero sospecho que al buscar el rastro de todos los libros como si fueran piezas de un tesoro disperso, estaban poniendo, sin saberlo, los cimientos de nuestro mundo. Ahí está el fin del prólogo de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Amigos, amigas, bueno, seguiremos leyendo y comentando el libro en estos videos de pe a pa o de principio a fin. Y bueno, me motivé por quería hacer un libro de historia de Chile, pero a veces soy muy tincado y caigo en tentaciones del momento, y esta fue una. Eso, estimados amigos, nos vemos, seguimos leyendo. Adiós.